Buenas tardes a todas y todos los presentes. A nombre de la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos una cordial bienvenida a una nueva sesión del ciclo de conferencias de Cultura Ética. Como saben, Cultura Ética es un espacio para dialogar y reflexionar sobre diversos temas vinculados a la investigación, con especial énfasis en la ética y la integridad. En este marco daremos inicio a la sesión de esta tarde titulada Investigación en niñas, niños y adolescentes. ¿Es posible una participación realmente voluntaria? Para ello tenemos el agrado de contar con la participación de la doctora Irene Melamed, una especialista con amplia experiencia en los temas a tratar. La doctora Irene Melamed es argentina, médica pediatra y especialista en adolescencia. Cuenta con un máster en bioética y derecho de la Universidad de Barcelona, España, y es docente del máster en bioética de derecho de la universidad, pues diré del miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Es profesora e investigadora del programa de bioética Flaxo Argentina y coordinadora de iniciativas de capacitación en líneas en temas de salud. Es distinguida con el SAM International Chapter Southern Hemisphere Award 2017 de la Sociedad de Salud y Medicina de Adolescentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Y además es disertante en conferencias nacionales e internacionales. Antes de dar paso a la presentación, quisiera comentar brevemente pues la estructura de la sesión. En los primeros 50 minutos se llevará a cabo la presentación de la doctora Irene Melamed. Posteriormente se dará un bloque de preguntas y respuestas con la participación del público asistente. Finalmente, pues cerraremos la actividad con unas breves palabras de despedida y cierre de sesión. Dicho ello, damos inicio a la conferencia del día de hoy. Es un honor presentar a la doctora Irene Melamed, a quien le cedo la palabra para que inicie con la exposición. Bueno, muchísimas gracias, un gusto saludarlos a todos. Gracias por la convocatoria al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad y a quienes me han convocado. Así que ya ustedes que están aquí del otro lado de la audiencia, espero que sea una conferencia que les resulte interesante y que de alguna manera inspire el debate a quienes de un modo u otro están ligados a la investigación con niños y adolescentes. Voy a pasar a compartir la pantalla, por favor. Me esperan unos segunditos y me van diciendo si todo está correcto. Bueno, agradezco si me ponen una carita o algo diciéndome que la pueden ver bien. Sí, se puede ver bien, doctora Irene. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, investigación en niñas, niños y adolescentes. ¿Es posible una participación realmente voluntaria? A mí personalmente, además quienes me conocen, yo sé que en la audiencia hay colegas conocidos, así que les mando un cálido saludo. En general me gusta un poco jugar con los títulos, porque de alguna manera los títulos nos inspiran. Y entonces, en este sentido, el punto de partida de esta presentación tiene que ver con un tema que nos preocupa, que es un tema sensible y que tiene que ver con la población infantil y adolescente. Pero solamente, digamos, también, no solamente habla de la población infantil y adolescente y lo que puede implicar, digamos, las cuestiones también de salud, sino que también nos pone en situaciones límites, situaciones de vida y de muerte, que también lamentablemente están presentes en la población infantil y adolescente. También nos hace mención al dolor y al sufrimiento que acontece muchas veces en niños y adolescentes. Y esto supone un alto monto de angustia, de pena y de incertidumbre familiar. Y por supuesto también, si bien hemos compartido algunas cuestiones muy sensibles y de algún modo negativas, también nos hace mención o nos hace pensar en algunos elementos que tienen que ver con el altruismo, la solidaridad y por supuesto esto está muy relacionado con la voluntariedad, que era uno de los términos del título. Por supuesto que lo primero que nos podemos preguntar cuando hablamos de las investigaciones en niñas, niños y adolescentes es si son o no importantes, ¿no? Digamos, y por supuesto la bioética lo que nos desafía de alguna manera es a poder justificar racionalmente, o sea, poder brindar argumentos basados en la razón de por qué estamos sosteniendo una determinada posición. Y por supuesto también que nos enfrentamos a lo que conocemos como los dilemas éticos. Y los dilemas éticos, no siempre son de fácil resolución y no siempre la respuesta que nosotros ofrecemos a esos dilemas éticos nos hace sentir conformes con nosotros mismos.
porque muchas veces existen en la resolución de esos dilemas éticos argumentos a favor y argumentos en contra. Y ninguna de las posiciones que adoptemos, digamos, tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra, tienen sus falencias, tienen sus lados, digamos, de alguna manera, sus fisuras, sus grietas. Y entonces nunca vamos a plantear que nos vamos a sentir totalmente conformes con la resolución que le hemos brindado. Por consiguiente, entonces es importante ya pensar en bioética y en pensar en argumentación, en decisiones razonadas. Entonces, si hacemos una especie de cuestionario aquí informal, de, bueno, si pensamos que eso no es importante, la realización de investigaciones en niños y adolescentes, tal vez un grupo de ustedes nos dirá, no, no considero que sea tan importante, y otro dirá que sí, que lo es, o sea, otro dirá que no, porque tal vez no justifica exponer a niños y adolescentes a un riesgo determinado. De manera entonces que vamos a pensar un poquito qué pasa si quienes plantean que sí es importante la realización de investigaciones y por qué podemos pensar que lo es. Bueno, por un lado, porque nos permitiría alcanzar tratamientos promisorios para enfermedades que comprometen la vida y esto supondría una serie de avances en las investigaciones. Por otro lado, otro argumento podría estar basado en que el 70% de medicamentos proporcionados a niños y adolescentes no han sido probados u objetos de experimentación en ellos. Esto es un punto importante y que está relacionado con lo que se conoce como orfandad terapéutica, ¿no? Digamos, orfandad que tiene que ver con que son de alguna manera huérfanos terapéuticos, ¿no? Esto es una metáfora que no solamente la población infantil y adolescente está relacionado con esto, también hay otro tipo de poblaciones o de personas, como por ejemplo las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, que también, digamos, los adultos mayores, digamos, de la tercera edad, que también pueden a veces ser objeto de menor número de experimentaciones. Sin embargo, esta estadística del 70% es una estadística del doctor David Wendler, que es un investigador en pediatría, digamos, de ética de investigación en pediatría, sobre todo del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que a propósito de una reunión que se hizo en Perú, en Lima, organizado por el Instituto Nacional de Salud del Perú, no sé si lo estoy diciendo exactamente bien, pero bueno, fue una reunión sumamente interesante que tuve la oportunidad de asistir. En ese momento, en el 2005, el 70% de los medicamentos, según las cifras otorgadas por este profesional, no estaban siendo sometidos a pruebas. En las series actuales, digamos, este resultado de un metaanálisis que agrupa una serie de estudios de investigación, se hace mención a que el 56% de medicamentos no han sido probados. O sea que todavía sigue siendo una cifra extremadamente elevada. Si bien en estos 20 años, digamos, se ha mejorado, tal vez no se ha mejorado sustancialmente. Otro grupo podría plantear, bueno, en realidad no estoy de acuerdo con realizar investigaciones en niños y adolescentes, y entonces uno debería plantear, bueno, muy bien, ¿cuál es la justificación, cierto? Y algunos podrían decir que los niños y adolescentes se exponen a riesgos de daño y que pueden sufrir de alguna manera abusos en el curso de estudios no éticos. Sin embargo, cabe preguntarnos si aún en investigaciones que tengan validez científica y con estudios éticamente diseñados, si aún así es posible o no la aparición de resultados desfavorables. Y efectivamente lo es, digamos, efectivamente, lamentablemente, muchas veces los estudios son adecuadamente elaborados, científicamente válidos y éticos, no arrojan ningún conflicto ético y sin embargo puede producirse algún riesgo potencial de daño. Es así entonces que es importante que, así como hemos planteado que partimos de un 70% de medicaciones que no estaban aprobadas y pasamos luego a un 56%, esto coincide con una etapa o con una especie de relación pendular. La bioética nos tiene acostumbrados a estas relaciones pendulares, digamos, donde hay momentos, digamos, que las investigaciones, digamos, o posiciones alternan de un lado hacia otro. Sin embargo, la bioética tiene que también evitar estas relaciones binarias de blanco o negro, de un lado o del otro, y tratar de ocuparse de la importancia de los grises. Es así entonces que aproximadamente en la década de los 70, digamos, el concepto de justicia estaba muy ligado a la protección de los sujetos de investigación, especialmente en cuanto a niñas, niños y adolescentes, pero también a las personas embarazadas, por ejemplo.
Y esto es importante porque había una cultura más paternalista, digamos, relacionada con la investigación, y se pensaba que la protección de los niños y adolescentes era evitar riesgos. Y hoy se sabe, en cambio, que a través de esta relación pendular, un exceso de protección a veces justamente causa orfandad terapéutica en este caso. Por consiguiente, entonces se ha pasado a una etapa ya en la década de los 90, donde se promocionaba a través de una serie de cambios en las legislaciones, se favorecía la investigación en los niños y adolescentes para que tuvieran, respecto del principio de justicia, acceso a los beneficios potenciales de las investigaciones. Yo he remarcado el concepto de potenciales porque en general cuando uno habla de riesgos y beneficios, como muchas veces ustedes a quienes les interese lo van a ver en la bibliografía, como riesgos y beneficios, en realidad son todos potenciales. Es decir, cuando nosotros estamos sometiendo a un niño o un adolescente a una investigación, no sabemos a ciencia cierta si el producto farmacéutico o la investigación que estamos realizando va a ser o no efectiva, ni tampoco si lamentablemente produce un daño. Podemos presuponer, podemos en el consentimiento informado, digamos, alertar sobre esta situación, pero tanto los beneficios como los riesgos son potenciales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora entonces, como les decía, digamos, me interesa particularmente que podamos jugar un poco con estos términos del título. Y si hiciéramos una nube de ideas, una nube de palabras, seguramente además de investigación, voluntariedad, infancia y adolescencia, nos encontraríamos con otros conceptos en esta nube de palabras que tienen que ver con la protección, con la colaboración, con la ciencia, con la integridad en investigación, con la inclusión, con la educación. Ojalá podamos tener oportunidad en otro momento de poder hacer una nube de palabras de qué es lo que nos inspira cuando cerramos los ojos y pensamos en ética de la investigación en niños y adolescentes. Volviendo entonces al título, personalmente me importa, digamos, tratar de desmembrar este título en lo que conocemos como qué es una investigación, la infancia y adolescencia, digamos, todos lo conocemos la época, pero exactamente cuáles son los estadios y los grupos etarios en los cuales la investigación tiene importancia, la participación, si es o no lo que denominamos una participación genuina. Mi experiencia en participación y en haber estado trabajando muchos años en derechos de la infancia y de la adolescencia tiene que ver justamente con el concepto de participación, pero no tanto en investigación. Sin embargo, hoy existen, ya hace muchos años, algunas investigaciones participativas en adolescente, ¿no? Que tienen que ver con la participación desde el diseño mismo de la investigación. Después vamos a ahondar un poquito en eso. Y por supuesto, el último de los términos, pero no menos importante, porque es lo que se basa justamente la pregunta del título, tiene que ver con la voluntariedad. Ustedes todos seguramente tienen experiencia en investigación, porque bueno, son digamos, amigos de alguna manera de esta casa de estudios, así que seguramente conocen y tal vez quise, digamos, frente a una audiencia bastante diversa, quise de alguna manera profundizar muy levemente en algunos conceptos, seguramente para muchos de ustedes estos conceptos ya son sabidos, pero quise de alguna manera que todos estemos de alguna manera en la misma página, ¿no? Hablando. Investigación, bueno, podemos llamar así a toda actividad que está diseñada para poner a prueba una hipótesis, ¿no? Permitir entonces la obtención de conclusiones y contribuir al conocimiento generalizable. Esto es una definición bastante conocida y que seguramente todos la conocemos y la aplicamos. Esta definición, a su vez, que está desarrollada por la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, distingue lo que es la investigación de la práctica profesional. Y el objetivo de la práctica profesional, a diferencia, por ejemplo, de los objetivos de la salud pública, tiene que ver con el mejorar el bienestar de una persona o de un paciente individual. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque permanentemente muchos de los profesionales de la salud trabajan en contextos que tienen que ver con la atención de la salud, ya sea a nivel de enfermería, a nivel de medicina, a nivel de psicología, en fin, en diferentes entornos, laboratorio, pero están destinados fundamentalmente al paciente individual, mientras que otros trabajan más en políticas públicas, en gestión, y apuntan más a no tanto la cama del paciente, como se suele llamar, sino más bien a políticas públicas y a procesos de gestión, más a un aspecto más macro. Esto es importante porque los intereses de la comunidad difieren de los intereses de las personas individuales.
Cuando, por ejemplo, estamos diseñando un plan de vacunación y el profesional que atiende a un niño se dedica a explicarle a la familia cuáles son los riesgos potenciales o los riesgos potenciales adversos de esas vacunaciones, son diferentes los elementos que se tienen en cuenta cuando es la política pública, cuando es la salud pública la que determina cuando, por ejemplo, es un plan de vacunación adecuado. Y en este sentido puse, digamos, que distingue la investigación de la práctica, porque durante muchos años, digamos, yo empecé a trabajar en ética de la investigación aproximadamente en el año 2000, 2005, y se tenía en cuenta, en consideración, que de alguna manera el campo de la ética de la investigación y el campo de la clínica, de la bioética clínica, debían estar totalmente separados, como un campo, digamos, quirúrgico, por eso un poco la imagen que les quise traer, digamos. O sea, que no debían contaminarse uno con respecto al otro. Y esto es un punto importante, porque por un lado se decía que no había que incidir, digamos, en las opiniones o en las decisiones de los potenciales participantes en una investigación. Y si era el mismo equipo tratante de una dolencia física el que proponía a la familia de un niño, por ejemplo, entrar en una investigación, eso podría conformar lo que se llama una influencia indebida y podría llevar a un proceso de coerción. Esto es cierto, esto es así, esto de alguna manera puede dar origen a lo que se llama la falsa concepción terapéutica. La falsa concepción terapéutica, o como la van a ver en los textos en inglés, therapeutic misconception, tiene que ver justamente con esta percepción equivocada que tienen las personas, los pacientes, ya sea los adultos o los niños, a través de sus familias, por ejemplo, es una decisión un poco a través de ellos que consideran que la investigación estuvo diseñada para beneficio de ellos mismos. ¿Mm? Cuando en realidad, en su mayoría, las investigaciones no tienen el potencial de beneficiar directamente a un paciente, sino que en general, como bien vimos en esa definición inicial, están destinados a generar conocimiento, a provocar conocimiento generalizable, ¿de acuerdo? Con lo cual, entonces, esta idea de separar lo clínico de la investigación no era una idea desacertada. Sin embargo, como toda relación pendular que les comentaba que en bioética ocurre muchas veces, surge el concepto de sistemas de salud que aprenden, o llamado Learning Health Systems, de las cuales Tom Beauchamp y Ruth Fayden, bueno, dos filósofos sumamente importantes que han aportado muchísimo a la bioética. Lamentablemente, el profesor Beauchamp falleció en este año, que de alguna manera ellos planteaban la importancia de sistemas de salud que aprenden, es decir, donde no había límites entre la investigación y la clínica y que de alguna manera los pacientes podían sentirse moralmente obligados a brindar información y a brindar datos justamente aplicables a la investigación. De todas maneras, en mi opinión, como profesional de la bioética, pero además de niños y adolescentes, creo que el concepto de falsa concepción terapéutica o therapeutic misconception debería revisarse en el ámbito de la niñez y de la adolescencia, porque muchas veces, si bien entiendo de que el equipo tratante puede verse como una figura que tal vez involuntariamente nos sentimos presionados a aceptar lo que nos dicen, creo que en infancia y adolescencia es importante sentirse acompañados, ¿no? De manera entonces que tal vez mantener ese campo quirúrgico, metafóricamente, entre el espacio de investigación y el espacio de la clínica, en infancia y adolescencia, no sería lo más aconsejable. Bien, siguiendo un poco con el tema de a qué llamamos investigación, vamos a tratar de hacer una especie de taxonomía muy simple de, bueno, cuáles son las investigaciones, a qué llamamos investigación. A grandes rasgos podemos hacer, hay muchas definiciones y muchísimas clasificaciones, pero podemos agruparlas en investigación biomédica e investigación clínica. La investigación biomédica en general está relacionada con poder comprender las enfermedades y los procesos biológicos y obtener el conocimiento fundamental y las posibles terapias que luego, mediante investigación clínica, bueno, pueden llegar a utilizarse en la atención de los pacientes. La investigación clínica, en este caso, prueba la seguridad y la eficacia de nuevos tratamientos, diagnósticos e intervenciones en los participantes potenciales o en las personas. Si vamos esta tabla, que digamos tampoco la vamos a ver en su totalidad, pero me parece que es interesante poner algunas diferencias entre unas y otras.
En la investigación biomédica, el foco principal, como les decía, estaba puesto en el estudio científico del cuerpo humano y los mecanismos de las enfermedades. En tanto que la investigación clínica tiene que ver más con el estudio de la atención al paciente para mejorar su diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Las actividades claves que se llevan a cabo en la investigación biomédica tienen que ver con experimentos de laboratorio, con estudios con animales, investigaciones científicas básicas, para poder comprender las causas de las enfermedades. En tanto que la investigación clínica son los ensayos clínicos y los estudios con voluntarios humanos para probar nuevos fármacos, dispositivos o terapias. Los objetivos de la investigación biomédica, como mencionábamos antes, era lograr una comprensión mejor de la salud y en la investigación clínica traducir justamente esos hallazgos obtenidos con la investigación biomédica para mejorar la salud de los pacientes y del público. Generalmente la investigación biomédica no involucra participantes humanos, aunque los hallazgos pueden utilizarse para fundamentar estudios en humanos. La investigación clínica, por el contrario, involucra directamente a voluntarios humanos. Nuevamente está el concepto de la voluntariedad, que luego nos vamos a referir más específicamente, que aceptan participar en estudios como por ejemplo pueden serlo los ensayos clínicos. Si avanzamos un paso más, la investigación clínica también está relacionada con el hecho de que exista o no una intervención. Y esto está relacionado con la administración, activa o no, de dicha intervención. A modo de ejemplo, pueden ser los estudios experimentales o intervencionistas y los estudios observacionales, donde lo que uno hace es observar, por ejemplo, un campo de estudio. Según sea el objetivo, puede ser otra forma de poder clasificar a las investigaciones clínicas que sirven para probar tratamientos, prevención o diagnóstico. También pueden ser clasificadas según sea su diseño, por ejemplo, en ensayos prospectivos, retrospectivos, cuando analizamos, por ejemplo, información anterior o previa, o ensayos controlados, aleatorizados, que son una de las mejores técnicas, digamos, para poder probar, por ejemplo, un producto farmacéutico, una medicación, y que tiene que ver con la existencia, por ejemplo, de un grupo control. Otras clasificaciones incluyen investigación cualitativa, cuantitativa, digamos que tiene también a veces hay investigaciones que triangulan los datos y utilizan, digamos, datos cualitativos y cuantitativos, o sea que no hay investigaciones solamente quali y solamente quanti, e investigación primaria e investigación secundaria. Y también llegamos al gran campo de la investigación en ciencias sociales, que son investigaciones socioconductuales que buscan conocer en realidad el porqué de las interacciones humanas y ofrecen información muy valiosa para las políticas, la educación, los programas comunitarios, pero también para los tratamientos. Esta es una investigación sumamente importante, que no es nueva, por supuesto, tiene muchísimos años de trayectoria y de recorridos, y es importante que la podamos articular con la investigación clínica para una comprensión más acabada y más integral e integrada de la salud, el comportamiento y el bienestar y pudiendo de alguna manera contribuir a identificar las fortalezas que tiene cada campo. Pero es importante que destaquemos que la investigación en ciencias sociales, tal vez durante muchos años, ha sido vista como exenta de riesgos, porque pareciera ser que solamente los riesgos reconocidos son aquellos productos de una intervención, por ejemplo, una experimentación con una droga en cuestión. Y sin embargo, la investigación en ciencias sociales no está exenta de riesgos. Prueba de ello, por ejemplo, es cuando uno realiza una encuesta, en general vamos a ver un poquito en los próximos slides, digamos, en qué consisten las investigaciones o qué instrumentos utilizan. El estudio de encuesta es un típico estudio de una investigación en ciencias sociales, pero muchas veces en adolescentes, a veces son cuestionarios que pueden parecer banales, inocentes, con un riesgo mínimo, y sin embargo tienen alguna pregunta que está relacionada, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria o con intentos de suicidio que de alguna manera pueden generar una serie de movilización de emociones o de sentimientos que necesitan justamente que el investigador se involucre. Y entonces en ese caso, si bien el investigador no puede adoptar el rol, digamos, de un médico, de un terapeuta, digamos, de cuestiones emocionales, pero sí tiene que acompañar a ese participante para que se comunique, digamos, con alguien de confianza, para que pueda de alguna manera clarificar o acompañarlo si se ha movilizado alguna serie de sentimientos. Por eso cuando un comité de ética tiene que evaluar un estudio de encuesta y el formulario de encuesta, debe prestar atención a estos procesos. Y por eso entonces las investigaciones sociales
que durante mucho tiempo tal vez estaban libres de ser presentadas en comités de ética para su revisión, en la actualidad prácticamente todas las investigaciones deben ser objetos de revisión por parte de un comité de ética. Por consiguiente, entonces, otra forma de clasificar las investigaciones está relacionado con el efecto que producen, ¿no? Si las investigaciones durante muchísimos años se clasificaban en investigaciones terapéuticas y no terapéuticas, ¿no? Y es importante reformular esta denominación. La vamos a seguir encontrando en muchísimos textos como investigaciones terapéuticas y no terapéuticas. Seguramente la denominación alude en cada uno de ustedes la idea de que la investigación terapéutica de alguna manera produce un efecto de tratamiento y la no terapéutica no lo produce. En realidad, pensamos que esta denominación puede confundir al potencial participante, en este caso a los niños y adolescentes y a sus familias, o a los tutores o a los encargados, y puede generar o contribuir a una falsa concepción terapéutica. ¿Por qué? Porque, digamos, si las personas entran a una investigación que se titula como una investigación terapéutica, puede tener la falsa creencia o la falsa percepción de que esta investigación fue diseñada especialmente para su padecimiento o para su dolencia. Entonces se ha preferido, digamos, distinguir la denominación de estas investigaciones en investigaciones con posibilidad de beneficio directo o con potencial de beneficio directo, es decir, que en algunas fases de la investigación tal vez ese producto en cuestión que se está experimentando pueda empezar a producir algún efecto benéfico sobre este participante, de las investigaciones no terapéuticas que no producen, no ofrecen la posibilidad de un beneficio directo, y que fundamentalmente están destinadas a alcanzar conocimiento generalizable y donde se centran fundamentalmente en aspectos relacionados con el altruismo y la solidaridad. ¿De acuerdo? Pero bien, más allá de las clasificaciones, digamos, ¿cuál es el tema de mayor preocupación en relación con la investigación clínica, ¿no? Si por un momento cerramos los ojos y pensamos así en una milésima de segundo, a ver, ¿cuál es el tema que más nos preocupa en relación a la investigación clínica? Y creo que a todos más o menos se nos vendría la imagen de la identificación de riesgos y beneficios potenciales, es decir, por supuesto que un estudio científicamente bien diseñado es un requisito ético, digamos, porque gastar recursos en estudios que no están bien y que no van a dar resultados fiables es un gasto de recursos y además una potencialidad de daño a los participantes que no puede ser permitido. Pero básicamente, ¿por qué nos da como cierta inquietud el tema de investigación en niños y adolescentes? Por la potencialidad de producir un daño. Y además, con otras cuestiones que tienen que ver con la distribución equitativa de cargas y beneficios, es decir, que no puede ser que si una población de niños se somete a un riesgo potencial, tiene que ser, digamos, una cuestión más uniforme, que no haya solamente una comunidad determinada, sino que esto pueda ser representativo de diferentes sitios de investigación, por ejemplo, y que tenga acceso a los resultados de las investigaciones. Esto es otro elemento importante que no solamente se da en esta investigación en niños y adolescentes, sino también en adultos. Pero el riesgo y beneficio potencial en niños y adolescentes es una preocupación aún mayor. Y por consiguiente, más allá de que sea una preocupación aún mayor, esto no debe paralizarnos, sino que de alguna manera debe propiciar que adoptemos recursos o resguardos adicionales. Ahora bien, la pregunta que subyace es si la ocurrencia de daño en un niño o en un adolescente en el curso de la investigación es un indicador absoluto de que el estudio no es ético, ¿no? Es una pregunta que creo que es importante que la compartamos, digamos, porque aún haciendo los deberes, haciendo todo bien, puede ser que pueda suceder o pueda ocurrir un daño, ¿no? Esto es un poco como en infancia y adolescencia, digamos, una vez con los padres plantea de que, bueno, si uno hace algo, uno más dos más tres, se supone que en general hubo, digamos, apego en la infancia y uno, digamos, de alguna manera cumple con algunos preceptos, digamos, de la pediatría y de la adolescencia, de la promoción de la salud. En general, los chicos y los adolescentes van a tener un desarrollo evolutivo, van a lograr su autonomía, que básicamente es la función de los padres. Pero sin embargo, a veces, bueno, pasan cosas, ¿no? Y por más que se hayan cumplido todas las etapas satisfactoriamente, aún así
pueden haber situaciones de dificultad en la crianza. Y con esto pasa lo mismo, digamos. Uno puede haber hecho un estudio absolutamente riguroso, científicamente válido, pero que inclusive cumple todos los requisitos éticos y si bien en general no ocurre daño en un niño adolescente cuando el estudio ha sido bien diseñado, en general no, pero puede también ocurrir. Y en ese caso entonces es esencial identificar mecanismos adicionales de protección para minimizar los riesgos. Perdón. Bueno, avanzamos. La identificación del equilibrio, digamos, de la identificación de riesgos y beneficios requiere lo que conocemos como una especie de equilibrio. Que los riesgos no sean excesivos en comparación con la potencialidad del logro de esos beneficios. Ahora bien, la metáfora de la balanza, digamos, que muchas veces ustedes la habrán visto, donde hacen como un equilibrio entre riesgos y beneficios, no siempre es una metáfora muy adecuada para la bioética. ¿Y por qué? Porque en algunas ocasiones el daño potencial, porque reitero, no tiene por qué ser un daño real, el daño cuando uno empieza una investigación en general es potencial, pero ese daño potencial puede ser tan importante que a veces no compensa la cantidad de beneficios potenciales. Entonces, tal vez la balanza esté equilibrada, pero sin embargo, un daño potencial o un riesgo importante desequilibra esa balanza. Y entonces, cuando hablamos de equilibrio entre riesgos y beneficios, estamos incorporando, digamos, aspectos físicos, emocionales, sociales, económicos. Y beneficio es aquella posibilidad de un resultado favorable. Y el daño es la posibilidad de un resultado desfavorable. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo lo denominamos a la probabilidad de que ocurra un daño, un evento o un resultado desfavorable. Bien, este es un gráfico un poco complicado, pero no es el objetivo, digamos, que lo podamos dilucidar. Simplemente todos ustedes que han estado en contacto, que han estudiado lo que es la investigación en niños y adolescentes, como les decía, digamos, lo que más nos preocupa es cómo identificamos el riesgo, ¿no? Entonces hay investigaciones que suponen un riesgo mínimo, ¿no? Digamos, como en el primer casillero, investigación que no supone más que riesgo mínimo, investigación que supone un riesgo algo mayor que un riesgo mínimo, pero que presenta un posible beneficio directo para los sujetos, con lo cual, bueno, tal vez si representa un mínimo beneficio directo, bueno, me expongo a situaciones de riesgo. Por ejemplo, puede ser un niño que está padeciendo un cáncer, por ejemplo, una enfermedad oncológica, y tiene que someterse a un ensayo clínico, porque, bueno, muchas veces hay medicaciones que no resultan, que no remiten la enfermedad y requieren pasar de un ensayo a otro. Bueno, tal vez en ese niño pueda tener un riesgo aumentado, pero si representa tal vez un potencial de beneficio directo, porque supone la única posibilidad de encontrar un tratamiento que lo mejore o que le salve la vida, bueno, en ese caso tal vez puede ser que sea posible que se exponga a ese riesgo. Diferente es cuando es un niño voluntario sano, que por supuesto no puede incorporarse nunca a una investigación que no suponga un riesgo mínimo. Y aún así hay controversia en ese sentido. Hay investigaciones que suponen un incremento menor por sobre el riesgo mínimo, sin beneficio directo. Es decir, no es la idea de que nosotros en este momento analicemos todo esto, porque ya esto tal vez tenga que ver más con aquellos que se especializan en investigación en niños y adolescentes. Pero quise traérselo justamente para que podamos precisar con exactitud la complejidad, ¿no?, de todo esto de la ética de la investigación en niños y adolescentes. Sobre todo, complejidad que está relacionada con la multiplicidad de variables que intervienen. Fíjense que además, en las investigaciones que no suponen más que riesgo mínimo, necesitamos, por ejemplo, el asentimiento, que tiene que ver con la autorización para ingresar o la aceptación voluntaria de participar en una investigación, asentimiento de niños y adolescentes, permiso de uno de los padres o tutores, y a medida que se va complejizando la investigación, complejizando por la potencialidad de un riesgo mayor, se requiere, digamos, consentimiento, asentimiento, permiso de los padres y una serie de requisitos mucho mayores. Y entre los estudios que son de riesgo mínimo, pueden ser, por ejemplo, una extracción de sangre, eh, una intervención educativa, una radiografía, y estudios de encuestas. Y el estudio de encuesta lo puse en más destacado porque, como habíamos mencionado, el estudio de encuesta de alguna manera puede parecer que no tenga un riesgo mayor que el mínimo, pero debemos estar muy atentos al tipo de preguntas que allí se presentan.
Tenemos que prestar atención a los riesgos adicionales. Son riesgos que yo denomino tal vez invisibilizados, porque no sé, hay como un velo, digamos, que están como ocultos. Es un poco lo que pasa con esos motivos de consulta de los pacientes, digamos que son motivos de consultas aparentes o explícitos, ¿no? O latentes, que los podemos descubrir si tenemos experiencia y vamos de alguna manera promoviendo a través de algunas preguntas especiales. Y no podemos dejar de considerar el concepto de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial que hoy crea cierto manto de incertidumbre, ¿no? Digamos, y frente a la incertidumbre uno puede reaccionar de diferentes maneras. Puede reaccionar con temor, con indiferencia, con el principio precautorio, digamos que es un principio sumamente interesante, pero que muchas veces puede transformarse en una verdadera obstaculizador de la investigación. Es decir, uno tiene que tener un equilibrio con este principio precautorio y que no se convierta, digamos, en un obstaculizador per se. Pero sí, este principio precautorio muchas veces nos plantea, bueno, poder mirar más en profundidad una problemática. No debemos oscilar, digamos, entre el tecno temor excesivo o la tecnoaudacia, ¿no? Muchas veces los programadores, los que trabajan en ciencias de datos, pero fundamentalmente los programadores de inteligencia artificial, de herramientas de inteligencia artificial, sin pensar, digamos, o sea, que lo hacen realmente movidos por la pasión que sienten por lo que hacen. Muchas veces pueden plantearnos que existen cuestiones relacionadas con privacidad, con confidencialidad, que están asegurados, pero aún así, bueno, pueden ser fuente de problemas. De manera entonces que es importante que estemos en conocimiento y hoy en día prácticamente debemos garantizar que los comités de ética tengan formación, sus miembros tengan formación en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, tanto para la para agilidad de los procesos, digamos, de la inteligencia artificial que nos van a ayudar a resolver, por ejemplo, problemas de gestión o problemas administrativos, pero también de aquellas investigaciones que tienen elementos de inteligencia artificial y que es fundamental estar preparados, entrenados para ello. Entonces también es importante, como les mencionaba, evitar respuestas binarias, la importancia de los grises y los riesgos potenciales asociados de sesgos, alucinaciones y desinformación, que es todo un elemento que no está apareciendo, me parece muy interesante, estoy trabajando en el tema de la inteligencia artificial, y el uso dual de las tecnologías y de los resultados de las investigaciones. Solamente les quería traer una especie de pantallazo, porque hoy no podemos dejar de considerar el tema de la inteligencia artificial. Siguiendo con el tema de las investigaciones se desempeñan en varias fases, ¿no? Hay una fase preclínica y una fase uno, una fase 2, una fase 3 y una fase 4, que sería ya cuando ya ha sido comercializado, es lo que se llama la fase post-marketing. Yendo así muy rápidamente, porque tal vez muchos de ustedes conozcan, existe entonces lo que decías, una fase preclínica que fundamentalmente se lleva a cabo en animales de laboratorio y antes de que se puedan realizar ensayos clínicos en humanos. La fase uno es la primera vez que se prueba un tratamiento en humanos, esto es fundamental. Las personas cuando acceden a un estudio de investigación en fase uno deben ser informadas de que este estudio es la primera vez que se realiza en humanos. No porque sea desconocido, sino porque en general la fase uno tiene que ver con eso. Y participa en general un grupo pequeño de personas, porque tiene la finalidad de comprobar la seguridad del tratamiento y la dosis más eficaz. Pero prácticamente en forma segura, en esta fase 1 todavía no podemos pensar en un potencial de beneficio directo para un participante, sino que esto simplemente busca determinar la mejor dosis posible y más eficaz y la seguridad del tratamiento. En la fase 2, por el contrario, ya se incluye un mayor número más amplio de personas y acá se pretende seguir comprobando la seguridad, justamente, pero comprobar también los beneficios y los efectos de esta experimentación y su seguridad a largo plazo y la mejor forma de ser utilizado. La fase 3 es la fase casi final, es la etapa final antes de que el producto pueda ser comercializado y aprobado por los entes regulatorios. El estudio entonces continúa con el reclutamiento de un grupo mayor de personas y los estudios de fase 3 confirman la eficacia y monitorizan la seguridad a largo plazo. Fíjense que en el caso de la vacuna de COVID, por ejemplo, bueno, se hicieron estudios tal vez un poco más rápido de lo que llevaban a cabo otro tipo de investigaciones, pero digamos, a posteriori se siguió monitorizando la posibilidad de la seguridad de los diferentes productos. Y la fase 4, que es la que se inicia una vez que el organismo regulador haya aprobado el producto y el tratamiento y que se ha confirmado
su seguridad y su eficacia, pero sin embargo siguen analizándose la seguridad y eficacia porque no es lo mismo un estudio que ha sido llevado a cabo en un grupo determinado de personas, muy cuidado, muy atento, digamos, a cuando esto ya sucede en la población general y en una vida real. Vayamos al otro término entonces de nuestro título que tenía que ver con la participación. Como les decía anteriormente, la participación, ¿qué es la participación? Podemos llamar participación como co-creación, esto es un concepto bastante novedoso, que está también muy en la actualidad relacionado con la inteligencia artificial, cuál es el rol, digamos. Pero es importante destacar y revisar las prácticas que uno, hacer una especie de autocrítica, ¿no? Digamos, para justamente, porque bueno, de los errores uno aprende y evoluciona. Recuerdo que en adolescencia nos jactábamos de la participación de los adolescentes, nos parecía muy importante cuando, por ejemplo, hacíamos que los adolescentes, cuando teníamos un congreso de profesionales, que los adolescentes participaran de alguna manera y bailaban, por ejemplo, porque bueno, los adolescentes tienen tanta vida creativa y demás que generalmente estaban asociados a algún grupo musical, de danza o de arte, de alguna expresión artística. Entonces los invitábamos a participar ya sea a través de una danza, a través del canto, y nos sentíamos realmente muy felices, ¿no? De haber logrado que los adolescentes participen. Lo hacíamos con voluntad, realmente con un deseo genuino de que ellos participen. Y después nos dimos cuenta que en realidad la participación es más amplia, mucho más amplia, y así debe ser. Y la participación genuina está relacionada con la posibilidad de tomar decisiones y no simplemente ser, digamos, una suerte de diversión o divertimento o de adorno aislado, ¿no? Sino que deben tener una función sostenida. Y de hecho, existen estudios basados en adolescencia que tienen que ver con estudios comunitarios participativos. Y ahora sí me gustaría hablar brevemente sobre la materialización, lo que yo llamo la materialización de la voluntariedad, ¿no? Digamos, lo que justamente nos preguntábamos, ¿en qué medida un niño o un adolescente puede tomar una decisión voluntaria? Pero además, ¿en qué medida nosotros adultos, relacionados con la experimentación, tomamos decisiones voluntarias, ¿no? ¿Somos absolutamente libres en contextos de salud? ¿Cómo opera la enfermedad? ¿Cómo operan las situaciones de salud o enfermedad en nuestras propias decisiones? ¿Cuál es el rol de nuestra familia, digamos, para tomar las decisiones? ¿Lo pensamos en función de ellos, digamos? ¿Podemos poner un campo quirúrgico y desvincularlos de los demás? Por eso el asentimiento y el consentimiento, en muchas ocasiones el asentimiento se planteaba como que era la garantía de que se le brindaba información a la familia y al paciente. Yo disiento un poco en este caso, en el sentido de que considero que el asentimiento tiene que tener una función muy superior y que la información que se brinda al paciente y a su familia debe estar garantizada por otros medios, o sea, debe ser una condición necesaria y esencial para avanzar. Entonces, el asentimiento y el consentimiento, bueno, debe ser considerado un verdadero proceso, en donde haya desarrollo de competencias para comprender y decidir, por supuesto que tiene que ver con la voluntariedad, con recibir adecuada información, suministrada en forma coherente y con la posibilidad de conocer y procesar esa información, y para capacidad para entender y decidir la adhesión a un plan. ¿Qué es el asentimiento? Básicamente es la aceptación de cooperación voluntaria de un niño. El asentimiento más los estándares legales es el consentimiento. Es anuencia, es aceptación, es permiso, es beneplácito. La edad, digamos, de asentimiento es variable, digamos. En general se ha colocado a los 14 años como la edad donde realmente un adolescente puede pensar en ideas altruistas, ¿no? Pero hoy en día, digamos, el asentimiento se solicita mucho tiempo antes, ¿no? Lo cual no significa que siempre ese asentimiento sea vinculante o se respete, pero por lo menos es importante que si el niño demuestra un rechazo absoluto a participar de una investigación, bueno, pueda no ingresar en ella. Diferente es cuando son esos estudios que yo les decía, que tienen un potencial de beneficio directo. ¿Y esto por qué? Porque la existencia de un potencial de beneficio directo, aquellas investigaciones donde el niño, por ejemplo, tiene un cáncer y es la única opción posible de tratamiento, muchas veces son los padres los que deciden. El asentimiento informado, entonces la información debe brindarse según el nivel de desarrollo
que implica el reconocimiento de su condición, que se pueda evaluar la comprensión y también la identificación de posibles presiones para el ingreso de una investigación o alguna coerción. ¿Cómo pueden ser definidas las competencias de niños y adolescentes para aceptar o no la incorporación de la investigación? Esto es un tema muy complejo, que se ha escrito mucho, habla mucho, digamos, no puede ser una idea fija, digamos, porque cada chico tiene una historia personal y familiar absolutamente diferente. Y una vez definidas esas competencias, ¿van a ser respetadas las decisiones que ellos adopten? Y hay, como les decía, diferencia entre investigaciones terapéuticas y no terapéuticas. Sí, por supuesto que la hay. Esas investigaciones recuerdan que eran entre potencial de beneficio directo y sin beneficio directo. Algunos interrogantes, digamos, ¿hay criterios uniformes en relación con la edad para sentir? Sí, por supuesto, a los 14 años, aunque como les decía, digamos, es la edad donde el adolescente puede pensar en ideas de altruismo, pero mucho antes, hoy entre los 7 y los 8 años, por supuesto que se pide asentimiento y consentimiento de los padres a la vez, por supuesto. ¿Es posible definir un punto de corte en un tema tan sensible? 7, 8, 9, 10, y es variable, digamos, debemos analizar caso por caso, o sea, debemos tener una norma general, pero que haya una diferenciación caso por caso en un tema tan sensible. ¿Cuál sería la edad apropiada? Bueno, 14 años, pero por supuesto mucho antes uno brinda la información y si observa de que el niño realmente está muy reacio a participar, directamente no se lo ingresa a una investigación. Y por supuesto, si las diferentes percepciones de salud y enfermedad que tienen niños y adolescentes pueden influir, por supuesto, digamos, esto es una pregunta que seguramente todos ustedes coinciden. No es lo mismo un niño o un adolescente que tiene una enfermedad súbita, una situación o un traumatismo, digamos, en un niño que estaba en pleno estado de salud, de aquel que ha sido sometido desde muy pequeño a una serie de exploraciones quirúrgicas o de una serie de tratamientos o ha estado yendo de un protocolo a otro en búsqueda de algún tratamiento, por supuesto que la forma de concebir la salud y la enfermedad son absolutamente diferentes. Habíamos mencionado el tema de la evaluación de las competencias. Bueno, este es un material que tuve el gusto de participar en un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver justamente cómo evaluamos la capacidad de los adolescentes para tomar decisiones autónomas. Y esto es importante, digamos, a quienes les interese. Y paralelamente, digamos, hace muy pocos, este año, en el 2025, en agosto creo, pudimos colaborar con la realización de la actualización del documento de posición de la Sociedad de Adolescentes de los Estados Unidos, la Sociedad de Medicina y de Salud del Adolescente, justamente que tenía que ver con un documento de posición de la Sociedad de Medicina de Adolescentes respecto de la inclusión y protección de los adolescentes menores y adultos jóvenes en investigación. Entonces, ya para ir finalizando, la materialización de la voluntariedad en investigación tiene que ver con el asentimiento y el consentimiento informado como un requisito fundamental para la realización ética de investigaciones, la capacidad de ejercer libremente la libertad de elección, sin la intervención de la fuerza ni otras formas de coacción, y en la infancia, en las primeras etapas de la adolescencia, la voluntariedad, que quiere responder un poco a la pregunta inicial, las barreras y los facilitadores se edifican de alguna manera desde la perspectiva de los padres, lo cual no significa que los adolescentes a partir de los 14 años, digamos, pero también a partir de los 16, depende, digamos, de la legislación de cada país, por eso no quise ahondar en este sentido, pero por supuesto estoy abierta a las preguntas que consideren, pero bueno, desde los 16 años en general, muchos adolescentes pueden participar en investigaciones sin el permiso de sus padres, sobre todo cuando sean investigaciones que tengan un riesgo mínimo. ¿Qué es esto de la percepción de la voluntariedad de los participantes? Esto es interesante, digamos, Applebaum y colaboradores informaron que hasta el 85% de los participantes adultos tuvieron una decisión voluntaria en estudios realizados en países de altos ingresos. En cambio, en otra serie, estos autores informaron que el 89% de los participantes adultos ingresaron a una investigación relacionada con el virus de la inmunodeficiencia, el VIH, realizado en Sudáfrica, tomaron una decisión voluntaria. Sin embargo, cabe destacar que estos resultados parecerían diferir cuando se obtiene el consentimiento de los padres como representantes de sus hijos para participar en investigación. Es decir, los datos anteriores tenían que ver con las decisiones que toman los adultos para sí mismos. En el caso de cuando los adultos tienen que obtener el consentimiento, digamos, brindar el consentimiento para sus hijos, estos autores informaron que el 58% de las madres
se sentían presionadas por la enfermedad de su hijo y que el 15% informó haber recibido presiones de otras personas para permitir que sus hijos participaran en un ensayo sobre la malaria en Uganda. En este sentido, entonces, pareciera ser que los padres sin experiencia previa en investigación podrían ser más propensos a sobreestimar los beneficios o subestimar los riesgos en comparación con los padres con experiencia previa. Pero esto tiene que ser sujeto a mayores investigaciones para sacar esa conclusión. Los padres varones mostraron una mayor predisposición a tomar decisiones voluntarias en comparación con las madres. Y la influencia de la pareja fue la segunda fuente más común de control externo sobre la voluntariedad del consentimiento. Y el beneficio para la salud del niño que resultaría justamente de la exposición a los medicamentos y pruebas frente al beneficio que obtendrían de la atención continuada en su centro de salud. Es decir, muchas veces la investigación supone, digamos, un espacio mucho más controlado. Entonces, ese beneficio que en general muchas veces puede ser cierto en el sentido de que, bueno, los niños reciben una atención frente a ciertas situaciones de salud, pueden suponer un beneficio para la salud del niño que los padres hace que de alguna manera acepten su participación en investigación. Por consiguiente, entonces es importante que exploremos las complejidades éticas de la investigación con niños y adolescentes, centrándonos en la voluntariedad y en su participación. La voluntariedad es un concepto multifacético, no solo para la infancia, sino también para la edad adulta. Nuestra libertad de decisión, como les mencionaba, está muy condicionada por factores relacionales, psicológicos, culturales e institucionales. Reflexionar de alguna manera si alguna condición humana o alguna decisión puede ser completamente voluntaria y qué condiciones hacen que esa participación voluntaria sea más auténtica y éticamente sólida. Por otra parte, entonces, el concepto de autonomía progresiva y voluntariedad situada, en que la autonomía debe ser entendida en el marco de su desarrollo evolutivo, digamos. No es que un niño se transforma en autónomo de un día para el otro. Por otra parte, tener en cuenta la proporcionalidad de las decisiones. Hay decisiones frías y decisiones cálidas que tienen que ver con el fundamento de esa decisión. ¿Cuál es el impacto que va a tener esa decisión que el niño toma? Puede ser un impacto, digamos, entrar en una investigación que le va a producir un daño irreversible, por ejemplo. Los adultos también se enfrentan a restricciones contextuales. La autonomía se desarrolla dentro de redes de dependencia y esto es importante que exige prácticas éticas que apoyen la capacidad de toma de decisiones en lugar de simplemente proteger o excluir a las personas vulnerables. Y esto es interesante, yo había practicado a través de una beca del Wellcome Trust, había realizado una investigación, un proyecto de recursos educativos abiertos justamente para la investigación en el embarazo y había realizado como parte de este proyecto un blog justamente que busca de alguna manera, digamos, conocer más en profundidad el tema de la ética de la investigación en el embarazo, que al igual que la investigación en niños y adolescentes, ha adquirido en el último tiempo un progreso enorme. No significa hacer investigaciones en personas embarazadas sin exenta de riesgo, sino de darles los beneficios de poder participar en investigación y que esas medicaciones que las mujeres embarazadas o las personas embarazadas carecen de fundamento, digamos, que puedan ser sometidas a experimentación. Y finalmente, entonces, ¿cómo hacemos este camino menos arduo? Bueno, construyendo puentes entre el investigador, el equipo de salud, el comité de ética de la investigación, los niños y adolescentes y su familia, que exista un marco ético legal normativo, digamos, con criterios requeridos para investigaciones en niños y adolescentes que incluyan mecanismos de protección de la privacidad y la selección equitativa de sujetos, que tengamos en cuenta el delicado equilibrio en esta relación pendular que les comentaba entre la protección y el acceso, es decir, debemos ser cautos y tratar de que ese péndulo no se vaya de un lado para otro, y algunos desafíos y próximos pasos. Por un lado, definir con mayor precisión el concepto de voluntariedad, y al igual que otros conceptos en bioética como dignidad, responsabilidad, son conceptos elusivos, ¿no? Donde a veces no podemos definirlos claramente e identificar herramientas o indicadores que nos permitan medir la voluntariedad, ya que muchos de ellos se focalizan en la información, en la comprensión, en tanto aspectos cognitivos, pero sin embargo no hay muchos estudios que focalicen en la voluntariedad. Así que les dejo para algunos que tengan que hacer un estudio de tesis, que justamente puedan analizar este constructo. Y entonces la voluntariedad, que tiene que ver con tomar decisiones libres de coacción, si la insistencia o la persuasión del médico compromete o no la voluntariedad,
Si se da el consentimiento voluntariamente, si se cree tener la obligación de hacerlo, o porque se recibe una compensación, o porque participar en una investigación es la única forma de obtener atención médica necesaria. Y Abadie, digamos, plantea que el voluntario remunerado es un oxímoron, o sea, como que es, digamos, hay una incoherencia entre recibir un salario por hacer algo y al mismo tiempo hacerlo en forma voluntaria. No voy a ahondar sobre esto, pero sí hay instrumentos como por ejemplo el Decision Making Control Instrument, que permite medir la voluntariedad. Y esto es muy interesante porque justamente no hay muchos estudios que profundicen. Hay estudios que profundizan en la comprensión de la información, pero no la voluntariedad. Y justamente esto es importante, la cantidad de preguntas en este sentido. Así que los aliento a poder medir si es la voluntariedad o no. Y finalmente, entonces, los padres, tutores o encargados del niño deben promover su autonomía. Esta es un poco la función de los padres. Y el equipo de salud debe acompañar y facilitar estos procesos. Si es fácil, no, es muy complejo, relacionado con la multiplicidad de variables que intervienen. Y ahora sí, finalmente, ya terminamos. La adolescencia, según un autor anónimo español, es una canción que ha comenzado a cantarse en la cuna, con lo cual a mí me resulta una frase sumamente atractiva. Y en este sentido yo agregaría que la promoción de la autonomía también lo es. Bueno, así que muchísimas gracias por su atención y creo que nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, doctora Irene Melamed, por sus valiosos aportes que han contribuido de manera significativa al diálogo y la reflexión de la conferencia. Ahora pasamos al bloque de preguntas. Me parece que tenemos en total 4 o 5 preguntas. ¿Le parece si le voy diciendo dos? Responde y después continuamos con las demás. Por ¿Sí? supuesto, sí, me parece muy bien. Gracias. Listo. La primera pregunta es, ¿de qué manera las malas prácticas investigativas, como la manipulación de datos, el uso inadecuado de instrumentos o la falta de consentimiento informado, afectan el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y adolescentes involucrados en procesos de investigación? La segunda pregunta es, ¿cómo determinar si una investigación con niños y adolescentes realmente implica riesgo mínimo? ¿Y qué criterios éticos deben considerarse para garantizar su protección dentro de las investigaciones en ciencias sociales? Esas son las dos primeras preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los colegas que la han formulado. Por supuesto que son preguntas muy interesantes y muy amplias que, digamos, requerirían de otra sesión. Pero básicamente la primera pregunta creo que apunta al tema de la integridad científica y también apunta al tema del estrés posible, ¿no? Potencial que puede implicar sobre un niño o un adolescente ser incorporado a una investigación. Por supuesto que hay diferentes elementos. Cuando una investigación, cuando un voluntario sano se incorpora en una investigación, tiene que tener prácticamente ningún riesgo o un riesgo mínimo. Puede ser una encuesta, con lo cual, digamos, pero sí, tu pregunta apunta muy bien al ejemplo que brindamos, que tal vez una encuesta puede ser sumamente inocente y, perdón, una encuesta puede ser sumamente inocente y sin embargo tener preguntas sensibles, ¿no? Como por ejemplo las relacionadas que hoy en día, digamos, es un tema sumamente importante, ¿no? Así que sí, sin duda, afecta, de igual manera que afecta una atención de salud de un niño o un adolescente de mala calidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, que la investigación es un paso siguiente, ¿no? Y entonces, donde estamos sometiendo de alguna manera el sistema de salud o con el, la pregunta que subyace es, ¿cuál es, que se entronca también con la siguiente pregunta, ¿cuál es el riesgo potencial a que podemos exponer a un niño para alcanzar conocimiento generalizable? Es válido exponerlo, es diferente un niño, como les decía, que está sujeto a una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad neurológica que busca una salida, bueno, en ese caso, lamentablemente, bueno, en ese caso la ponderación de los riesgos y beneficios es diferente. Y en el caso de la segunda pregunta, lo mismo, digamos, ¿cómo puede... esa es la pregunta, digamos, que nos acontece, que la padecemos, digamos, cómo ponderamos, cuáles son los baremos, cuáles son, por eso muchos profesionales han pensado que una investigación de riesgo mínimo es aquella que se da en un contexto habitual, ¿no? Por ejemplo, una investigación es el riesgo al que se somete un niño cuando va a una plaza, por ejemplo, que se caiga de un tobogán, digamos. Son riesgos que en general son riesgos mínimos, que se pueda lastimar un poquito una rodilla y llore un poco, digamos. Tiene que ver con tratar de definir el riesgo mínimo por el riesgo que ocurre en la vida cotidiana. Pero claro, después de eso la pregunta que subyace es, ¿todas las personas, todos los niños están expuestos a los mismos riesgos cotidianos?
aquellos niños que viven en condiciones, digamos, con muchas deprivaciones, con muchas privaciones, en contextos de mucha vulnerabilidad, están sometidos a los mismos riesgos potenciales en la vida cotidiana que aquellos otros niños que no tienen, digamos, ese tipo de contexto de vida. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Así que no sé si he contestado las dos preguntas, si no, por supuesto, me avisa. Listo. La siguiente pregunta menciona, ¿cuál es el límite del acompañamiento ético posterior a la participación en un estudio social en temas complejos y con mayor riesgo? ¿Hay un consenso científico respecto al tiempo en que los investigadores del estudio mantienen contacto con los participantes? ¿Existe un mejor momento para la derivación o para despedirse? La siguiente pregunta es, un estudio que se basa en la observación de una intervención educativa, como un juego, y cuya muestra sea adolescentes, requiere del permiso de los padres o de los tutores. Y ya para cerrar, esta es la última que dice, cuando el consentimiento voluntario puede verse comprometido por factores socioculturales o económicos, ¿cómo se equilibraría la necesidad científica de reclutar participantes con la obligación ética de no generar presión o coacción directa? Bueno, son muchas preguntas muy interesantes. Debería haber Ujú. anotado los puntos. Disculpe que no lo anoté eso. Eh, pero básicamente, ¿me repites la primera de esta serie de tres, por favor? Sí, la primera es, ¿cuál es el límite del acompañamiento ético posterior a la participación en un Sí, estudio sí, social en temas perfecto, perfecto. complejos? Gracias. Lo que pasa es que al final me confundí un poco porque también se hablaba de acompañamiento, parecería ser en cuestiones de vida o muerte. Por eso me parece que hubo Ujú. creo, ¿no? Creo que cuando vos te referís a acompañamiento, te referís, por ejemplo, al acompañamiento que deben realizar los integrantes, los miembros de un comité de ética con respecto a la supervisión o al monitoreo de los estudios de investigación. Esto, digamos, existe uniformidad de criterios, digamos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tienen una serie de guías para comités de ética, pero a su vez los procedimientos operativos estándar de cada comité de ética, de cada institución, de cada contexto local y de cada país, de alguna manera tiene sus criterios especiales, ¿no? Entonces, no siempre se puede hacer un monitoreo, porque no siempre todos los comités disponen de la posibilidad de hacerlo, pero por supuesto que es importante, digamos, hacer un seguimiento que tiene que ver fundamentalmente con el tipo de estudio que sea el que estamos considerando y el posible impacto posterior, digamos, del estudio, de la investigación. En cuanto al acompañamiento, tengo la sensación que tiene que ver con, me parece que te referías a situaciones de vida o muerte, ¿no? Me parece que la última parte de la pregunta, ¿no? Sí, la última parte es consentimiento voluntario. No, esa es la última pregunta, pero la última parte, me parece, de la pregunta, ¿no? De esa primera pregunta creo que estaba Ujú. relacionado a cuál es el tiempo para despedirse. Bueno, depende mucho de cada familia, de cada principio, digamos, que tiene emocionalmente, de cuál es la trayectoria, si es una enfermedad aguda, si no lo es. Creo que es difícil que podamos precisar esto en tan poco tiempo. Y el resto de las preguntas me parece que estaban relacionadas con... si me puedes también hacer un breve resumen. Sí, el consentimiento informado, si es que se requiere del permiso de los padres Ah, cuando se sí, trata de perfecto. adolescentes. Bueno, eso también varía, ¿no? Digamos, esto ha dado mucha controversia, porque a veces se hacen estudios de investigación en escuelas, que también a veces es mejor hacerlo en escuelas y no en centros de salud, porque es digamos, una participante más sesgado, ¿no? Es aquel que acude al sistema de salud, con lo cual la escuela es un buen lugar para hacer una investigación, pero bueno, muchas veces hay conflicto entre las instituciones educativas y las familias que no quieren que sus hijos se sometan a algún estudio. Hoy en día eso está mejorando porque hay como una mayor cultura de participación en investigación, esto ha avanzado mucho, fundamentalmente en los países de la región, pero bueno, muchas veces a los 16 años se supone que los adolescentes pueden tomar decisiones de participar en una investigación, entre 16 y 18 diferentes en los países, pero pueden tomar decisiones de participar en una investigación con su solo consentimiento sin necesidad de la autorización de los padres. Pero de todas maneras, es importante saber que los padres pueden ser un acompañamiento importante en las decisiones, salvo en aquellas situaciones donde uno realmente puede sospechar que puede haber abuso, por ejemplo, ¿eh? O muchas veces los adolescentes, si saben que los padres están enterados, bueno, van a tener dificultades para poder verbalizar exactamente y por eso tiene que uno garantizar
la confidencialidad. Y en ese sentido, el espacio de la clínica muchas veces informa al espacio de la investigación y muchas veces lo que ocurre en la clínica puede extrapolarse al espacio de investigación. Bueno, creo que con eso me parece que hemos respondido. No sé si hay alguna pregunta adicional. No, me parece que son todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Irene Melamed, nuevamente por sus valiosos aportes que estoy segura han contribuido a todo el público asistente y también a nosotros. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento pues al público por acompañarnos y participar activamente en esta sesión. Les recordamos que esta conferencia, al igual que las próximas del ciclo, quedarán grabadas y estarán disponibles en el canal de YouTube del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, los invitamos cordialmente a seguir participando de manera activa en las próximas conferencias de ese ciclo. Les agradecemos nuevamente su presencia. Les deseamos muy buenas noches.